Gloria a Dios. Los saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole primeramente a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar aquí y habernos regalado este día maravilloso de vida para poder seguir aprendiendo de su palabra y llevándoles a ustedes este mensaje maravilloso por medio de este medio de comunicación. Amén. Gloria al Señor. Estamos saludando a todos los hermanos, amigos que nos están viendo a través de este canal Visión Cristiana. Amén. Su canal 62. A la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí para predicar su potente y poderosa palabra. Estamos saludando también a la hermana Betty, al hermano Héctor, la hermana Blanca, el hermano David, allá en la 21. Abajo en el Sauce estamos saludando a todos los hermanos allá, arriba en el cerro, la hermana Gladys. Esperamos que el hermano Antonio esté bien de salud, amén. Gloria al Señor. Estamos pidiendo por todos los que están enfermos, para que el Señor sea sanando. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe para que esta potente y poderosa palabra haya cabida en cada corazón, en cada alma. Después del mensaje podremos escuchar las personas que quieran llamar para pedir o para preguntar, que estamos atentos para responder. Amén. Gloria al Señor. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, invocamos tu santo y poderoso nombre en esta hora, soberano Dios, suplicándote e implorando que tengas misericordia de nosotros, que nos llenes de luz, entendimiento, sabiduría y conocimiento para ser conforme a tu santa y divina voluntad, que las almas que están escuchando, que están viendo este programa, soberano Dios, a la misma manera tengan sabiduría, conocimiento y discernimiento para que tu palabra, Señor, fluya y corra y sea glorificada en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Sé que nos están escuchando en Estados Unidos. Amén. En España, en Brasil, en Colombia, en México. Amén. La audiencia se ha estado reportando de diferentes lugares. Gloria al Señor. Por eso, vamos a la palabra de Dios, vamos al capítulo 9. Amén. Y vamos a leer los primeros 3 versículos del libro de Ezequiel, capítulo 9. Los primeros 3 versículos. Gloria a Dios, dice su palabra. Clamo en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae su mano de instrumento para destruir. Y he aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos su instrumento para destruir. Gloria a Dios. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Gloria al Señor. Vamos a mirar lo que está aconteciendo hoy en el mundo entero. Amén. Lo que está sucediendo en el mundo entero y la limpieza, la purificación que Dios va a darle a la iglesia para este tiempo. Amén. Hemos oído en las noticias cómo los demonios se han alterado. Amén. Cómo los espíritus de maldad se han propagado más. Hoy vemos cosas que están totalmente contra la Biblia, contra la palabra de Dios, como es el homosexualismo, el lesbianismo, aprobando estos matrimonios, lo cual en la Biblia jamás aprueba. ¿Ya? No sé de dónde sacan que es que la Biblia de los gays, porque no existe en la palabra de Dios, por el contrario. En la palabra de Dios, en toda la extensión de la palabra está en contra. Amén. En Romanos capítulo 1 me habla claro sobre el lesbianismo, me habla claro sobre el homosexualismo. No estamos en contra. No estamos en contra. No estamos, sino Dios no aprueba, la persona lo que tiene que es apartarse para que alcance misericordia. Amén. No estamos juzgando, porque nosotros no juzgamos a nadie, pero la palabra que nosotros predicamos lo va a juzgar el día posterior. Amén.
porque nosotros no podemos callar. Por eso el cristiano, vemos que hombres que estaban en eminencia han tenido que renunciar por causa de eso. Amén. Hay una persecución, hay algo que se viene primero contra la iglesia porque tiene que ser depurada. Tiene que ser depurada. Así de que tomen papel y lápiz, vamos a mirar. Amén. Dice la Escritura en el primer versículo: clamó a mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno trae en su mano el instrumento para destruir. La palabra de Dios dice que Jesús, allá en el capítulo 24, dijo que vendrían falsos cristos, falsos maestros. Amén. Estos destruyen, y es increíble, destruyen. Pero ellos también van a ser juzgados. Ellos también van a ser juzgados. Ellos están haciéndole daño a la iglesia. La palabra de Dios dice que vendrán falsos cristos y falsos maestros. Mateo capítulo 24, versículo 24. Vendrán falsos cristos, falsos maestros, que engañarían, si fuera posible, a uno de los escogidos. O sea, no es posible. No es posible. Estos están dentro de la ciudad de Jerusalén. Están dentro de la ciudad de Jerusalén. Están dentro del templo de Dios. La Nueva Jerusalén está en el mundo entero. Ahora la ciudad de Jerusalén no es en el oriente, no. Está en cada lugar donde se predica el Evangelio, como dice la Escritura. Ahora, ¿qué hay en medio de estos 6 verdugos? En medio de estos 6 verdugos, la Escritura dice que hay un escribano. Amén. Y a mí me llama la atención este escribano porque él es el que anota en el libro de la vida los que han de ser salvos. Amén. Él es el que anota en el libro de la vida los que han de ser salvos. El versículo 2 dice: he aquí 6 varones venían de camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. ¿Qué pasa en el altar de bronce? ¿Qué sucede en el altar de bronce? Vamos a mirar el versículo 13 y vamos a analizar esta palabra. Gloria a Dios. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó el Señor al varón vestido de lino, que tenía a su cintura un tintero de escribano. Amén. Para mirar todo lo que va a acontecer, todo lo que va a suceder. Amén. Dios preparó un siervo para Él mismo manifestarse. Y este siervo, este escribano, es Jesús. Pero es Dios manifestándose en él, para hacer la obra en la tierra, para depurar su iglesia. Ahora, la Escritura me muestra que este es un escribano. O sea, Jesús dijo que el que cree en él será salvo, mas el que no cree será condenado. Él dice en su palabra, ahí en Juan capítulo 8, versículo 24, dice que si no creemos que Él es el gran yo soy, en nuestro pecado morimos. En nuestro pecado morimos. Amén. O sea, el único que tiene la autoridad para salvarnos es Dios. Por eso los fariseos no entendían a Jesús. ¿Cómo siendo hombre perdona pecados? ¿Cómo siendo hombre perdona pecados? Él era Dios manifestado en carne. Tenía todo el poder. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados? O decirle: toma tu lecho y anda. O sea, ellos se asombraban y por eso querían apedrearlo. Esto aconteció para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 4: y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman,
a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Amén. O sea que Dios dio una orden. Por eso había muchos leprosos en ese tiempo. Pero solamente los que clamaban eran los que eran sanados. Había muchos ciegos, pero los que clamaban eran sanados. Amén. Había muchos enfermos de epilepsia, había muchos enfermos de demonios y eran limpiados porque clamaban. Pasa por el medio de la ciudad. Unos querían apedrearlo, otros recibían sanidad. Esa era la gran diferencia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a mirar por qué. Porque nosotros, los que predicamos el Evangelio, vemos cuando nos acercamos realmente qué está pasando dentro de la sociedad cristiana, de los que se dicen ser cristianos y no lo son. La palabra de Dios dice de los que dicen ser apóstoles y no lo son, de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra allá en todo el capítulo 2 y capítulo 3, hablando a las 7 iglesias, dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Vamos a leer el capítulo 8, el versículo 5. ¿Qué dice la escritura ahí? Capítulo 9, ¿de Ezequiel? Capítulo 8, versículo 5, y vamos a leer también el versículo 6 de una vez. Gloria a Dios. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Países que eran temerosos de Dios, y países del norte, estamos hablando de países del norte, países del norte, que eran temerosos de Dios y que tenían la bendición de Dios, y donde salían grandes predicadores, hoy están dejando de entrar la abominación desoladora. El que no quiera creer que esta es la abominación desoladora de la que habló Daniel, esta es exactamente lo que está pasando. La apostasía, blasfemar contra la palabra de Dios. Amén. Y si yo callo, las piedras hablan. Las piedras hablan. Porque es tiempo de que el juicio, dice la Escritura, comience por la casa. Amén. Entonces, la Escritura me dice claramente, me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? ¿Amén? Más claro no puedes. ¿Por qué está pasando tanta desgracia? ¿Por qué está pasando tantas cosas? Tantos tsunamis, tantos volcanes erosionando, tantos terremotos. ¿Por qué tantos tornados? ¿Por qué tantos vendavales? ¿Por qué tantos vientos recios que tumban y arrasan y acaban? ¿Por qué se están abriendo huecos en la tierra y se están tragando ciudades y carros enteros? ¿Por qué? Por lo que hemos desobedecido a Dios, porque no hemos comenzado por donde teníamos que empezar, por darle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, al único y sabio Dios. Entonces, me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que en la casa de Israel hacen para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones más grandes. Dentro de las grandes religiones que se van a quedar con el chispo, el que quiera salvarse se va a salvar, pero el que no se quiera salvar va a tener problemas, porque están almacenando grandes riquezas. Tienen en los bancos mucho dinero, tienen en los bancos mucho dinero, iglesias adineradas, organizaciones adineradas. Pero cuando llegue el momento, ellos van a tener que o renunciar a las riquezas y buscar verdaderamente a Dios, o se van a generar con el mundo también. ¿Por qué? Por lo que se viene. Por lo que se viene.
La marca de la bestia está para salir, está para ser una obligación, para poder comprar y vender, para poder tener seguridad, porque la palabra de Dios dice que cuando venga paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Amén. Léame, hermana, por favor, y leamos aquí en el versículo 12 del capítulo 8. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Por qué dicen ellos: no nos ve el Señor? El Señor ha abandonado la tierra. Amén. Y eso es lo que estamos oyendo de los grandes predicadores hoy en día. El Señor no viene todavía. Hay algunos que dicen que el Señor no va a venir y predican que es que la palabra de Dios, con evangelios de prosperidad, con evangelios baratos, la palabra dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, entonces vamos viendo cómo poco a poco se va metiendo estas cosas en el corazón de los hombres y se va perdiendo el temor de Dios. Se va perdiendo el temor de Dios. Ahora, hay una trinidad bíblica. Nimrod, padre, la diosa Isiris, o la diosa Diana, como la conocen también, la de la fertilidad, y el dios Thanos, el hijo de ellos. Amén. Ahora, vamos a mirar qué dice la Escritura. Amén. Vamos a leer versículos 13 y 14. Escuche bien para que entienda por qué muchas veces no podemos adorar imágenes. Porque muchas veces tenemos que utilizar el nombre del Señor, como dice la Escritura, y no utilizar títulos. Utilizar el nombre, porque el diablo arrastra con los títulos y se lleva los títulos que no le pertenecen. Pero tenemos que usar el nombre que es sobre todo nombre, porque ese nombre quema. El nombre del Señor Jesucristo quema al diablo. No cualquiera lo puede pronunciar. La misma Escritura lo dice. Amén. Nadie que no sea por el Espíritu llama a Jesús Señor. Amén. Leamos ese versículo 13 y 14. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la ciudad, de la casa del Señor que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Al Dios Tamuz. Amén. Amén. Claro que existe un solo Dios, pero estos son dioses. Dioses creados por el hombre. Amén. Abominaciones delante de los ojos de Dios. Cosas terribles. Amén. Que están sucediendo y se están haciendo. Usted ve grandes multitudes, mega iglesias. El Señor, es que tenemos que ser sabios para analizar la Escritura, para entender la palabra de Dios. Es importante, porque la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos. Amén. Yo no entiendo cómo puede una persona creer que en una mega iglesia puede estar la presencia de Dios si son pocos los que están. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo las personas pueden caer tan bajo y tan fácil. Amén. Donde brincan, saltan, patalean y caen de espaldas y que eso es el poder de Dios. Porque dice la palabra que vendrá con señales engañosas, prodigios engañosos, que engañarían si fuera posible a los oídos, pero no es posible. Amén. Ese espíritu de risa, eso es demoníaco. ¿Cuántos han terminado locos en el manicomio riéndose? Porque eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. La gente ha llevado. ¿Ya? Ahora, miremos lo que pasa más adentro. Porque es que la gente le descubren y la gente todavía no entiende. La gente todavía no entiende. A uno de Brasil lo sacaron en una piscina con mujeres desnudas. ¿Ah? Con mujeres desnudas llamando por teléfono
y arreglando un milagrito, que para que uno que entrara en silla de ruedas, se levantara en medio de la reunión. Que si lo hacía bien, le daban la otra mitad, le daban una mitad para entrar y la otra mitad. ¿Qué es eso, Dios mío? Y la gente todavía sigue pegada a eso. Mucha gente sigue pegada a eso. A hombres cantantes los han encontrado en las mismas condiciones. Tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos porque viene un juicio. Viene un juicio. Vamos a ver. ¿Cómo dice, hermano? Todavía hay tiempo, amén. Vamos a leer qué dice aquí en el versículo 16 y vamos a leerlo hasta el versículo 17. Gloria a Dios. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor, y he aquí, junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para gritarme: he aquí que aplican el ramo a sus narices. Amén. Gloria al Señor. Miren, los judíos hoy se están volviendo a Jesús. Pero ellos han cambiado. Algunas cosas. Pero siguen con el mismo fariseos. El mismo fariseísmo están viviendo ahora. ¿Ya? Porque siguen con el mismo ser. Cambian la palabra de Dios. Amén. No puede ser así. Amén. Es cierto que la escritura, en el original, la escritura dice es Yeshua Mashiach, pero en el idioma nuestro es Jesucristo. No podemos nosotros tratar de hacer las cosas como nosotros, si estamos en nuestro idioma. Por eso ahí en el capítulo 14 de segunda de Primera de Corintios nos habla sobre la rara en lenguas. Si uno viene con lengua extraña, tiene que haber un intérprete para poder entender lo que estamos haciendo. ¿Ven? El bautismo del Señor Jesucristo nos salva. ¿Ven? Pero muchos han querido meter lo que es el fariseísmo a la iglesia. No es posible. Tenemos que ser claros en la palabra de Dios para que todo el mundo entienda. Una palabra sencilla que todo el mundo entienda. ¿Qué es lo que va a pasar en este tiempo? Cuando Jesús habla de la persecución de la iglesia, más se debe a aquellos que están tambaleando, que no están firmes en la palabra de Dios. Va a venir persecución fuerte. Para los que creen, como dice la Escritura, la palabra de Dios dice: van a ser guardados en la hora de esa prueba. Eso es lo bueno. Por eso usted tiene que estar bien claro dónde está. Por eso debe mirar bien la palabra para estar bien cimentado. ¿Por qué? Leamos el versículo 18 del capítulo 8. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Eso es lo grave. Amén. No los oiré. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué. ¿Cuál es la razón por qué? Vamos a leer el versículo 4. Amén. Vamos a leer el versículo 5, 4 y 5. Del capítulo 9. Vamos a leerlo. Y vaya anotando para que se vaya dando cuenta, porque la palabra es confirmada. Amén. La palabra siempre es confirmada. Usted en el Antiguo Testamento lo ve de las palabras que salen del Señor nuestro Dios. En los 4 evangelios, en la manifestación, como digo.
y ahora lo sostiene a través del Espíritu Santo de Dios. De manera que está en todos los lugares, para ser confrontada, para ser creída y para que se cumpla. Vamos a ver el versículo 18. El capítulo 4 y 5 del versículo 9, del capítulo 9 de Ezequiel. Gloria a Dios. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Amén. Ahí está logrado. Está las palabras que le habla al escribano. Amén. ¿Cómo dice la Escritura que somos protegidos? Porque ahí dice, y dijo el Señor, pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal, ¿a dónde? En la frente. Y a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Vamos a mirar dónde dice la Escritura eso. Para eso vamos a ir a Efesios. Amén, vamos a verlo. Jesús lo dijo, pero vamos a mirar primero lo que dice en Efesios, capítulo 1. Amén. Dice la palabra de Dios. Primero, que es un misterio. Porque si no, todos pudieran llegar. Amén. Es un misterio. Y es en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 9, capítulo 1. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En sí mismo. Amén. El escribano va a pasar por el medio de la ciudad. Va a pasar por el medio de la iglesia. Va a pasar para que todo el mundo escuche y oiga. Amén. Y dice el versículo 10, ¿para qué? ¿Para qué hace esto? ¿Cuál es lo que se ha propuesto él? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, la palabra Cristo es el nombre del Espíritu Santo. Es el nombre del Espíritu Santo. O sea que está hablando de un sello, que el sello es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces vamos a tener que seguir leyendo para poder entender todo este mensaje. Versículo 11. Amén. En él mismo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Amén. Vamos a leer ahora sí el versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Cuál es la señal entonces? El sello del Espíritu Santo. Amén. Y también vosotros, habiendo oído la palabra del evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Jesús en el capítulo 14 de Juan, en el capítulo 16, versículo 12, la palabra de Dios me habla de que Jesús le dijo, tengo muchas cosas que decirles ahora, pero no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará toda verdad. El sello. Amén. ¿Dónde entra el Espíritu Santo a morar? ¿Cuál es el templo? El templo de Dios en nosotros queda aquí. Coloca un sello en sus frentes. Amén. En sus frentes.
Volvamos nuevamente entonces acá y volvamos a leer el versículo 4 del capítulo 9 de Ezequiel. Amén. Amén, gloria a Dios. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Amén. Gloria a Dios. Amén. O sea, Dios cumple lo que Él dice. Amén. Él dice, claro que tiene ir. Aquí en el versículo 18 del capítulo 8 dice: pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no oiré. O sea, después de que Jesús pase, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. ¿Por qué? Porque atrás vienen 6 verdugos. ¿Amén? 6 verdugos vienen. Entonces, el problema es ese. El problema es que ya viene una persecución fuerte. Ahora ya el Señor está entrando a la etapa final para levantar su iglesia. Amén. Y las personas todavía no creen, todavía las personas te dicen: no, yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues créame en el nombre del Señor Jesucristo, que la Escritura dice: en el nombre de Jesucristo. Y hay más de 8,000 bautismos, todos en el nombre de Jesucristo. Todos. Entonces, nosotros tenemos que dejar que el Señor coloque ese sello. ¿Por qué? Hechos 2:38 nos lo explica, todas partes lo dice. Vamos, pero un solo versículo vamos a leer. Amén. ¿Cuándo se coloca este sello? ¿Cuándo se coloca este sello que estamos leyendo aquí? Y les digo: el Señor pasa por el medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen. Amén. Este es el problema. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si usted abre, Él entra aquí. Amén. Leamos el 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la señal que está aquí. Amén. Esa es la señal. ¿Qué va a pasar después de esto? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Pero vamos a leer qué dice aquí. Vamos nuevamente a Ezequiel capítulo 9. Atrás, ¿qué viene? ¿Por qué cuando una persona se aparta de Dios, por qué le vienen todo lo que le viene? Y por qué las personas dicen: pero si era cristiano, pero si era evangélico? El que se aparta es peligroso. Es peligroso porque atrás vienen 6 verdugos. Leamos el versículo 6 y 7 del capítulo 9. Anote los versículos. Gloria a Dios. Amén. Y si quiere puede encontrar en YouTube, busca ahí el programa, se llama Jesucristo, Poder y Sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Usted busca ahí y ahí aparece. Amén. Gloria a Dios. En Jesucristo, Poder y Sabiduría, y ahí le aparecen los programas para que lo pueda repetir, lo pueda volver a escuchar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Leamos ese versículo 6 y 7. Dice: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Amén. Mire lo cruel que parece, pero es que no estar en las manos de Dios es demasiado peligroso. Porque dice: matad jóvenes, vírgenes, viejos, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Esa es la ventaja que tenemos. Amén. Por eso tenemos que estar seguros, por eso tenemos que estar confiados, por eso tenemos que estar metidos en la presencia de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Para no tener problemas, para no tener riesgos, tenemos que hacerlo. Amén. Ahora, aquí hay algo que yo quiero que usted mire. Amén. El versículo 11 que dice, hermano. Gloria a Dios. Y aquí
que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Amén. He hecho conforme a todo lo que me mandaste. La Escritura dice, en el monte de Getsemaní Jesús habló diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero estando en la cruz del Calvario, antes de entregar su vida por nosotros, antes de expirar, él dijo: consumado es. He aquí el varón vestido de lino respondió y dijo: he hecho todo conforme a tu voluntad. Amén. Entonces, usted y yo no tenemos que estar pensando en que si es esta religión, si es aquella. No, nosotros tenemos que estar seguros que esta palabra se esté predicando conforme está escrita para nuestra salvación. Amén. ¿Qué piensa usted de esto, hermano? Pues, la palabra no nos engaña, ¿verdad? Nos da conforme al pie de la letra lo que tenemos que aprender. Y lo principal de todo es que todavía tenemos ese tiempo de conocer y esa oportunidad de aprender que la salvación de nosotros está en juego si no prestamos atención a lo que la palabra dice. Amén. A lo que tenemos que hacer para salvarnos nosotros mismos y a aquellos que nos escuchan, dice la palabra. Amén, gloria al Señor. Amén. Ahora, el problema no es ese. El problema es porque nosotros no escudriñamos la palabra de Dios. Amén. Porque Dios no ha ocultado nada. Hay personas que dicen: no, es que eso es un misterio. Yo no le encuentro misterio a la palabra, porque la palabra me habla de manifestación. Dios fue manifestado en carne, o sea que el mismo Dios se manifestó. Dios se está manifestando en el Espíritu Santo. Eso no tiene ninguna discusión. Ahora, ¿qué es lo que Dios está mostrando a los hombres? Dios está mostrando a los hombres el misterio escondido. Amén. Mire lo que dice Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Esto que hemos predicado es lo que Dios está mostrando. Versículo 2 del capítulo 3. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, este mensaje es sencillo y práctico. Amén. Es por gracia que somos salvos. Debíamos de pagar con sangre, Jesucristo pagó con la sangre de Él. Cuando bajamos a las aguas nos cubrimos con la sangre de Jesucristo. Para salir siendo una nueva criatura, el Espíritu Santo de Dios viene a reposar en nosotros. Es algo precioso, algo maravilloso. Por eso dice que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahora, ¿por qué lo dice así? La palabra de Dios en el versículo 3 va aclarando. Y el versículo 4 de una vez. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. No hay misterio oculto. No existe misterio oculto. Es por revelación. Este misterio fue declarado. Amén. Como antes lo ha escrito él brevemente en todas las epístolas. Amén. Pero dice que tenemos que escudriñar las escrituras, Jesús. Y aquí dice, leyendo el cual podéis entender cuál sea el conocimiento del misterio de Cristo. Ahora, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. El fin viene. Gloria a Dios. El fin viene. La hora ha llegado. La iglesia está para ser levantada. El Señor está pasando por la ciudad. El Señor está pasando por tu vida. Necesitas la señal. Necesitan la señal. Que Él coloque la señal en tu frente. Y es a través del bautismo en el nombre de Jesucristo.
para ser escritos en el libro de la vida. Por eso el que viene no perdonará. No perdonará porque él dice: la palabra que yo les he predicado los juzgaré el día posterior. Amén. Versículos 9 y 10. Tenemos que tener ese conocimiento. Léame el versículo 9 y 10 del capítulo 3. Gloria a Dios. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Va pasando por el medio de la ciudad y va hablando, va acomodando, va explicando, y el que entienda y clame, el sello. El sello. Y el que no quiera recibir el sello, recibe la marca. Recibe la marca. Pero deja la marca a la bestia. Amén. El Señor coloca el sello. Amén. Usted no es una bestia para que lo marque. Usted necesita ser el sello del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tenemos que aprender. Tenemos mucho que aprender. Tenemos demasiado que aprender. Amén. Hasta aquí vamos con la palabra de Dios. Vamos a dejar ahí, y es necesario que con más diligencia atendamos estas cosas, no sea que nos deslicemos. Amén. Es necesario con más diligencia. Tenemos que entender, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso y Padre eterno, invocamos tu santo y poderoso nombre, suplicándote, implorándote